¿Y si el silencio no fuera ausencia, sino respuesta? ¿Y si estar solo fuera la primera señal de fuerza y no de fracaso? Vivimos en una época que le teme al silencio, que trata la soledad como un problema y que mide el valor de una persona por la cantidad de voces que la rodean. Pero, ¿y si fuera exactamente al revés? Los estoicos, hace más de 2000 años, ya lo sabían. Estar solo no es debilidad, es encuentro, un encuentro con algo que nadie puede quitarte, tu integridad. Mientras el mundo corre detrás de distracciones, el estoico decide detenerse, respira profundo, escucha su propio silencio y entiende: lo que parece vacío, en realidad, es espacio. Espacio para estar presente y completo. Hoy quiero mostrarte ese otro camino, un camino donde estar solo no significa estar perdido, sino estar centrado, donde la fuerza no viene de afuera, sino que nace desde dentro. Vas a conocer 12 hábitos estoicos que no prometen aplausos ni compañía constante, pero te dan algo mucho más raro: libertad interior. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: hoy decido ser completo para mí. Yo soy estoico. Esa frase es el inicio de tu travesía. Y si esto tuvo sentido para ti, suscríbete al canal. Cada video es un paso de regreso a tu esencia. Empecemos. Hábito 1. Antes que nada, entiende que la soledad no es el final, es un punto de partida. ¿Y si la soledad que sientes no fuera ausencia, sino un reencuentro? No con los demás, no con el pasado, sino contigo mismo, con esa parte olvidada que quedó sepultada bajo obligaciones, ruidos y papeles que aprendiste a interpretar. La soledad asusta, no porque represente un peligro, sino porque calla todo afuera y hace que el mundo interior grite. Y cuando todo se silencia, solo quedas tú, sin distracciones, sin excusas, frente al espejo más honesto que existe. Y entonces aparece la pregunta: ¿estás viviendo tu verdad o solo estás intentando encajar en las expectativas de los demás? Durante mucho tiempo, yo huí de ese espejo. Me escondí en compromisos, distracciones, relaciones que solo aliviaban el vacío por unos minutos. Pensaba que si mantenía la mente ocupada, el corazón se callaría, pero el corazón siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Hasta que un día el mundo se detuvo, las voces desaparecieron y me quedé solo. Fue en ese silencio que por primera vez en años me escuché de verdad. Dolió. Pero ahí empezó todo, porque la soledad, cuando es bien recibida, no es un castigo, es un templo, un lugar donde no tienes que agradarle a nadie, ni encajar en moldes demasiado estrechos para tu alma. Ahí puedes dejar de sonreír cuando quieres llorar, dejar de decir sí cuando por dentro todo grita no. Ahí quedas solo tú, con los pesos que cargas, los miedos que heredaste, los patrones que nunca cuestionaste. ¿Cuántas de tus decisiones fueron realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron solo repeticiones de lo que esperaban de ti? Es en ese suelo silencioso donde florecen las preguntas correctas. Puedes tocar tus heridas sin esconderte, sentir tristeza sin miedo a parecer débil, amarte a ti mismo sin pedir permiso. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos hiere, sino la manera en que lo interpretamos. Si ves la soledad como abandono, se vuelve una prisión. Pero si la honras como una pausa sagrada, se convierte en un monasterio, un espacio interior donde dices, por primera vez con verdad: estoy aquí, con todo lo que soy, con todo lo que aún necesito sanar. No estás solo porque seas débil, estás solo porque la vida te está llamando a volver a casa, y casa, en este caso, no es una dirección, eres tú. Allá dentro hay memorias esperando ser escuchadas, verdades ahogadas, preguntas ignoradas. La soledad no es el fin del camino, puede ser el comienzo del trayecto.
Así que deja de llenar cada silencio con distracción. Quédate y dite a ti mismo: estoy aquí y eso es suficiente. Porque cuando aprendes a habitar tu propia presencia, nadie más puede usar la ausencia como forma de control. Dejas de suplicar amor, de moldearte para quien no te ve, y empiezas a elegir con calma y madurez. Y comienzas a decir con firmeza: te elijo, pero no te suplico. Y esa certeza lo cambia todo. La libertad emocional empieza cuando entiendes que tu paz no depende de la presencia de nadie, y tu valor no se mide por quién te busca, sino por cómo te recibes a ti mismo. Estar bien en tu propia compañía no es soledad, es fortaleza, y no es el fin del viaje, sino el comienzo de tu regreso a casa. 2. Recházate a ser tu propio enemigo. ¿Alguna vez te has fijado en cómo te tratas cuando fallas contigo mismo? No cuando decepcionas a los demás, sino cuando renuncias a algo que te prometiste, cuando repites los mismos errores o cuando retrasas tu propia historia. ¿Cuál es la primera voz que aparece? Para muchos no es una voz que guía, sino una que acusa. ¿Otra vez? Nunca aprendes. No tienes arreglo. No grita, pero pesa. Y lo más cruel, viene desde adentro. Tu mente, que debería ser un refugio, se convierte en un tribunal, y el juez más implacable eres tú. Muchos creen que esa voz dura es necesaria para mantenerse enfocados, pero eso no es disciplina, es castigo, y nadie florece siendo castigado todos los días, solo por existir. El estoicismo enseña que el mundo que realmente importa es el que construyes por dentro. Tu manera de pensar, sentir y tratarte moldea toda tu realidad. Piénsalo con calma. ¿Confiarías en alguien que solo señala tus errores, que te minimiza cuando fallas y se burla de tus tropiezos? Probablemente no, pero esa es la relación que muchos mantienen frente al espejo. Esa voz no nació contigo, fue enseñada. En algún momento de tu vida aprendiste que equivocarse era motivo de vergüenza y alimentaste esa creencia hasta que se convirtió en un monstruo interno. Cuando algo sale mal, el camino es siempre el mismo: culpa, castigo y vergüenza. Pero cualquier voz puede ser reeducada. No se trata de engañarte ni de convertirte en un tonto motivado. Se trata de dejar de agredirte. Hay una diferencia entre exigencia y crueldad. La primera enseña, la segunda destruye. Observa tus palabras en los momentos difíciles. Ahora imagina decirlas a alguien que amas. Le dirías a tu hijo que es un inútil. Le dirías a tu madre que nunca hace nada bien. Si no se lo dirías a ellos, ¿por qué te lo dices a ti? Tu voz interna moldea tu fuerza, tu confianza y tu capacidad de seguir adelante. Si tu mente es un campo minado, vivirás en modo de supervivencia y nadie evoluciona solo intentando no caer. Reconstruir esa voz es un acto íntimo de valentía. Es decir, me niego a ser mi propio enemigo. Es cambiar insultos heredados por palabras de reinicio. No se trata de cubrir tus errores, sino de entender que fallar no te define, te forma. Cambia el soy un fracaso por estoy aprendiendo. Cambia el nunca puedo por estoy en proceso. Cambia el no soy suficiente por me estoy reconstruyendo. Puede sonar extraño al principio, pero tu cerebro aprende como el cuerpo, con repetición, y con el tiempo, esa nueva voz empieza a sostenerte. Recuerda, la relación más larga de tu vida será contigo mismo. Y si es una guerra, no habrá paz en ningún lugar. 3. Crea hábitos que te hagan volver a ti mismo. Hay algo sagrado en las mañanas silenciosas cuando el mundo aún duerme, el sol duda entre las nubes y sostienes una taza caliente entre las manos, sin notificaciones, sin urgencia, sin expectativas, solo tú presente y por primera vez en mucho tiempo, eso basta.
Vivimos en una época que nos empuja hacia afuera, pero casi nunca aprendemos lo más esencial: estar con la única persona que nos va a acompañar hasta el final, nosotros mismos. La soledad, cuando se evita, se vuelve incomodidad, no por la ausencia de otros, sino por la ausencia de uno mismo. Huimos del silencio, no porque duela, sino porque revela lo que hemos estado ignorando. Pero hay otro camino que no exige esfuerzo, solo intención: crear hábitos que te traigan de regreso hacia adentro. No hablo de tareas automáticas, sino de pequeños rituales con alma. Acciones simples, hechas con presencia y significado, como si estuvieras frente a alguien sagrado, y lo estás, tú. Prepara tu café como quien se reencuentra. Escoge la taza con cariño, sírvete despacio, siéntate sin distracciones, pregúntate: ¿cómo estoy hoy? Y ten el valor de escuchar la respuesta, con verdad y con amabilidad. Estar presente contigo no es egoísmo. Egoísmo es usar a los demás para huir de ti. Amor propio es tener el valor de parar, mirar hacia adentro y preguntar: ¿qué me está haciendo falta aquí? Y luego, ofrecerte lo que necesites. Los estoicos lo sabían: el equilibrio emocional no nace por casualidad, se construye día tras día. Es en la soledad intencional donde empiezas a reconocerte, no como el papel que el mundo espera, sino como el alma que llevabas ignorando. Cuando dejas de huir de ti, algo cambia. Te das cuenta de que no estás roto, solo estabas desconectado. La verdadera paz no viene de la presencia de otros, sino de la tuya. Es sentarte solo en una tarde cualquiera y sentir que no falta nada. La próxima vez que tengas una hora libre, no la llenes en automático. Pregunta: ¿qué necesito ahora? Tal vez la respuesta no sea productividad, tal vez sea descanso. No necesitas grandes viajes para encontrarte. Necesitas pequeños pactos diarios que digan: estoy aquí y soy suficiente. 4. Aprende a lidiar con el aburrimiento. Intenta recordar la última vez que no hiciste nada, sin pantallas, sin tareas, sin estímulos. Solo el sonido del viento, el peso del cuerpo en una silla y el tiempo corriendo despacio. Pocos soportan ese tipo de presencia. Lo llaman aburrimiento. Pero quizás sea otra cosa. Quizás sea simplemente el momento en el que por fin ya no hay dónde esconderse. Vivimos en una sociedad que demoniza la pausa, donde parar parece un fracaso, el silencio suena como amenaza, y no hacer nada se volvió casi un pecado. Cada instante tiene que parecer productivo, cada vacío, ser llenado. Pero es justamente en ese intervalo sin ruido donde algo verdadero puede comenzar. Los estoicos lo sabían. Epicteto enseñaba: nadie domina la mente huyendo de ella. Marco Aurelio escribía sus meditaciones en la soledad, no en medio del ruido, porque la claridad no aparece en el exceso, nace en el espacio, y ese espacio es lo que hoy llamamos aburrimiento. Cuando se acoge, el aburrimiento es fértil. Es en el silencio donde la mente deja de reaccionar al mundo y empieza a mirar hacia adentro. Es ahí donde surgen ideas que no vienen del algoritmo, intuiciones que no caben en publicaciones, pero son tuyas y estaban esperando espacio para nacer. El aburrimiento no es un vacío, es un espejo. No refleja tu imagen, sino tus patrones. La compulsión por el estímulo, el miedo a detenerte, la huida de lo que sientes. Sí, en los primeros minutos hay incomodidad, el cerebro pide dopamina, inventa urgencias. Pero si respiras y no cedes, algo cambia. Sientes tu propio cuerpo, el sonido de tu respiración, y te das cuenta, eso que llamabas vacío era espacio, espacio para reorganizarte. La creatividad necesita pausa, la intuición necesita silencio. Y el alma necesita un terreno limpio para florecer. La próxima vez que el aburrimiento aparezca, no huyas, quédate, respira
y escucha. Puede que descubras que lo que parecía una pérdida de tiempo era el inicio de un reencuentro. 5. Siente tus emociones, no luches contra ellas. Existe un lugar dentro de ti donde habitan emociones que no han sido sentidas. Miedo, tristeza, rabia, nostalgia no desaparecieron, solo fueron empujadas hacia después, esperando el momento en que por fin dejes de distraerte y las escuches. Desde pequeños aprendimos que sentir es debilidad, que llorar es perder el control, que tener miedo es estar mal preparado, que la tristeza es cosa de quien ya ha perdido. Entonces callamos, llenamos el tiempo, aceleramos la mente, ignoramos lo que duele. Pero lo que realmente lastima no es sentir, es fingir que no se siente nada. El coraje no está en resistirse a la emoción, sino en habitarla, en permitir que llegue, que hable y que se vaya. La tristeza no es tu enemiga, el miedo no es un defecto, son mensajes del cuerpo y del alma pidiendo espacio. Cuando los niegas, se transforman en ansiedad, autosabotaje y decisiones impulsivas. El punto de cambio llega cuando te detienes, cuando dejas que el silencio se acerque. Y en él te das cuenta de que no te estás derrumbando, te estás reconstruyendo. Los estoicos no buscaban volverse piedra emocional, buscaban claridad. Epicteto, Marco Aurelio, Séneca no negaban el dolor, lo usaban como brújula. La tristeza puede mostrarte lo que necesita ser sanado. El miedo revela lo que realmente valoras. La rabia señala dónde están siendo violados tus límites. Ignorar eso es como apagar la alarma y seguir durmiendo. Pero si escuchas y decides actuar, todo cambia. El dolor cumplirá su propósito y se irá, no porque lo hayas vencido, sino porque lo comprendiste. Habitar tus emociones es volver a ti, es decir, siento y está bien sentir. Y es allí, en ese espacio de presencia y aceptación, donde nace una nueva fuerza. Y es esa fuerza la que te permite estar completo, incluso en medio de la tormenta. 6. Crea un lugar donde tu creatividad fluya. Existen cansancios que el sueño no resuelve. Cansancios del alma, de sentimientos no expresados, de pensamientos acumulados. A veces estás quieto por fuera, pero por dentro ya corriste kilómetros intentando huir de ti mismo. Llega un momento en que hasta el silencio empieza a doler, y ahí es donde entra la creación, no como producción, sino como traducción. Crear es permitir que algo dentro de ti hable, incluso cuando aún no tiene palabras. La creatividad no es un don raro, es una necesidad humana. Desde pequeños sabíamos inventar, dibujar, cantar, hasta que nos enseñaron a callar. Decían que no era bueno, que no era arte, que no servía para nada, y fuimos apagando esa voz que creaba solo para respirar. Pero esa voz todavía está ahí, en el deseo de escribir solo para escucharte, de garabatear sin mostrarle a nadie, de bailar sin técnica, solo para existir. Crear es abrir una ventana dentro de ti, no para mostrarle al mundo lo que sientes, sino para verte con más claridad. No necesitas público, necesitas permiso. Cuando la lógica falla, cuando los consejos no alcanzan, la creación se vuelve ese refugio silencioso donde el dolor encuentra forma y el sentir encuentra alivio. No se trata de volverse artista, se trata de volver a estar completo. Hay dolores que no se curan con explicaciones, sino con color. Hay emociones que solo se calman cuando toman forma. Crea cuando estés cansado, crea cuando estés confundido, crea cuando todo parezca demasiado. Porque cuanto más creas desde lo que sientes, más te entiendes, más te acompañas, más te liberas. La creación más verdadera no nace de la técnica, nace de la emoción. Y cuando se expresa, no hace falta entenderlo todo, porque ya comenzaste a sanar. Hoy
Vuelve al cuaderno guardado, a la música olvidada, al gesto sincero que un día te devolvió el aire. Vuelve y solo crea. 7. Aprende a sentirte bien en el silencio. Hay un momento raro en el que el mundo aún grita, pero tú eliges no responder. No porque el ruido haya cesado, sino porque, por primera vez, empezaste a escuchar algo más profundo, a ti mismo. Vivimos rodeados de ruidos, no solo externos, sino también internos. Pensamientos acelerados, críticas constantes hacia uno mismo, futuros imaginarios que nos roban el presente. Nos entrenaron para reaccionar, nunca para hacer una pausa. Nos enseñaron a hablar, pero no a escuchar. Por eso el silencio asusta, porque no entrega respuestas, hace preguntas. ¿De qué estás huyendo? ¿Por qué tanto movimiento? ¿O qué es eso dentro de ti que aún no ha sido dicho? El silencio no es vacío, es un espejo, y en él no se puede fingir. Por eso muchos lo evitan, pero es precisamente en esa incomodidad donde empieza la transformación. El silencio verdadero no es solo ausencia, se vuelve presencia total. Epicteto decía: quien no puede estar solo, está en guerra consigo mismo. Para los estoicos, el silencio no era aislamiento, era una forma de disciplina, y hoy esa disciplina se ha vuelto una necesidad. Perdimos la capacidad de detenernos. Cualquier incomodidad nos lleva a buscar una distracción, cualquier duda nos hace buscar validación, pero hay verdades que solo el silencio revela. Te muestra heridas antiguas, pero también te recuerda una fuerza olvidada. Expone el desorden, pero revela lo que siempre ha estado allí, tu esencia. Sí, al principio el silencio incomoda, pero si resistes los primeros minutos, vas a encontrar lo que la prisa esconde, el espacio entre un pensamiento y otro, el ritmo natural de la respiración y el reencuentro con todo lo que es tuyo. No necesitas horas de meditación, solo 5 minutos al día, sin celular, sin música ni distracciones, solo tú, respirando. Y en ese espacio simple, el alma finalmente susurra: no estás perdido, solo necesitabas detenerte. Detenerse es un acto de valentía. Elegir el silencio es rebeldía, y aprender a habitarlo es libertad. 8. Aprende a disfrutar de tu propia compañía. ¿Y si un día todo se quedara en silencio? Si los rostros desaparecieran de las pantallas, si los aplausos se detuvieran, si nadie más te mirara, ¿qué quedaría si todo lo que hoy te valida desapareciera? Puede parecer una pregunta sencilla, pero en realidad es el centro del autoconocimiento. Crecimos rodeados de gente, pero desconectados de nosotros mismos. Aprendimos que estar solo es un fracaso y entonces empezamos a correr, para encajar, para agradar, para que nos recuerden. Pero nadie nos enseñó qué hacer cuando todo se calla. La soledad no duele por la falta de personas, duele por la falta de presencia interior. Y ese es el espejo que más evitamos, sin distracciones, sin filtros. Lo que aparece es lo que siempre estuvo ahí: dudas, vacíos y también nuestra verdad más pura. Durante mucho tiempo, creí que mi valor estaba en ser buscado. Si tenía mensajes, invitaciones, atención, entonces yo importaba. Pero bastaba con una tarde sin planes y aparecía la incomodidad. No por la ausencia de los demás, sino por la ausencia de mí mismo. Los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza está en la autosuficiencia, no en el aislamiento, sino en la libertad. Marco Aurelio decía: quien se contenta consigo mismo es invencible, porque quien está bien consigo no se pierde, aunque no haya nadie alrededor. ¿Y cómo se llega a eso? Con pequeños gestos de reconexión. Planear un día solo para ti, cocinar para ti como si cuidaras de alguien querido, cantar sin audiencia, escribir sin pensar en publicar.
Al principio parece raro porque nos entrenaron para actuar, no para habitar, pero insiste porque poco a poco el silencio se vuelve alivio y la soledad se transforma en espacio. Y en ese espacio apareces tú, la compañía que faltaba siempre estuvo dentro. Ser tu mejor compañía no es rechazar relaciones, es saber elegirlas con más verdad, no entrar por necesidad, sino por voluntad. No decir quédate por miedo al vacío, sino por un deseo real de presencia. Es poder mirar a alguien a los ojos y decir con tranquilidad, te elijo, pero si te vas, yo me quedo. Esa es la libertad de quien se tiene. Epicteto decía, la libertad está en bastarse a uno mismo, porque la validación externa es volátil, hoy te aplauden, mañana te olvidan, pero la relación que construyes contigo, esa permanece hasta el final. Si no te escuchas, no te respetas, no te quieres, todo lo que venga de afuera será migaja. Pero si te encuentras, si te habitas, si te acoges, entonces todo lo que venga de afuera será un extra, nunca una necesidad. Ser tu mejor compañía es dejar de mendigar afuera lo que solo se puede construir por dentro. Es saber que naciste completo y ahora solo lo estás recordando. 9. Quien se respeta sabe cuándo decir que no. ¿Existe una paz que no se consigue con meditación ni con fines de semana tranquilos? Es la paz de quien aprendió a proteger su propio territorio emocional, de quien entendió que amar no es abandonarse, que estar disponible para todos es, muchas veces, una forma de estar ausente de uno mismo. Aprender a decir no es un acto de valentía íntima porque nos enseñaron lo contrario, que ser bueno es estar siempre disponible, que ser amado es nunca decepcionar y que rechazar una invitación, dejar un mensaje sin respuesta o cancelar un plan es puro egoísmo. Y así vamos cediendo, acumulando relaciones que agotan, conversaciones que no nutren, presencias que ocupan, pero no aportan. Durante mucho tiempo, yo también pensé que poner límites era ser frío. Entonces decía que sí. Aunque estuviera agotado, aunque me sintiera incómodo, respondía mensajes que no quería y mantenía vínculos por culpa, no por deseo. Y eso me consumía por dentro. Confundí generosidad con abandono personal, empatía con sumisión, hasta que el cuerpo empezó a hablar. Fatiga, irritabilidad, apatía, no era cansancio físico, era ausencia de límites. Fue ahí cuando entendí, decir no no aleja a los demás, te acerca a ti mismo. Epicteto decía, no es lo que nos pasa lo que nos hiere, sino lo que permitimos que pase. Permitir invasiones disfrazadas de cariño es renunciar a tu propia paz. No se trata de darle la espalda al mundo, sino de elegir con conciencia quién respeta tu ritmo y quién exige tu presencia como si fuera un derecho. No toda compañía es compañía. A veces, estar con alguien es la forma más sutil de sentirse solo. ¿Cuántas veces has tolerado bromas que duelen solo para no parecer sensible? ¿Cuántas veces dijiste que sí solo para mantener una imagen? ¿O cuántas veces te callaste cuando en realidad querías irte? Llega un punto en el que tienes que elegir, mantener el vínculo o mantener la paz, y sí, duele. Duele decepcionar, duele alejarse, pero duele más seguir traicionándote. Porque cada vez que te callas frente al malestar, le estás enseñando al otro que eso está bien. Cada vez que dices que sí con el alma ausente, te estás diciendo que no a ti mismo. Pero cuando empiezas a escucharte, algo cambia. Tal vez algunos se alejen, pero lo que queda después de los no, eso es real. Yo perdí lazos, pero gané tiempo, claridad y sobre todo recuperé mi propio ritmo. Descubrí que el silencio no es vacío, es reorganización, que no necesito llenar cada hora con presencia y que hay valor en estar solo y completo.
Y si ahora te sientes culpable por desear distancia, recuerda que tienes derecho a protegerte. Puedes retirarte, puedes priorizarte, puedes elegirte a ti. Eso no te hace frío, te hace consciente. Decir no es rechazar el amor, es filtrar. Separar lo que es amor verdadero de lo que es apego disfrazado. Amor que respeta tu tiempo, que entiende tu silencio y que no exige tu presencia constante. No estás equivocado por querer espacio, estás creciendo, estás aprendiendo a cuidarte. Y cuando aprendes eso, te das cuenta. La compañía que más importa es la que te fortalece. Todo lo demás es ruido y tu vida ya no tiene espacio para el ruido. 10. Sé más amable con tu cuerpo. Todos quieren paz interior, claridad mental, equilibrio emocional, pero se olvidan de dónde comienza todo eso, en el cuerpo que habitamos. La mente vive en el cuerpo, y si esa casa está en ruinas, ninguna sabiduría se sostiene. No hablo de estética, hablo de dignidad, de honrar el lugar donde vive tu alma. Dormir bien, comer con atención, respirar con calma y moverse con libertad. Pequeños actos que dicen, me importo. Durante mucho tiempo busqué equilibrio solo a través de la mente. Meditaba, leía sobre paz interior, me exigía paciencia, sin notar que mi cuerpo pedía auxilio. No puedes pedir claridad a un cerebro inflamado, ni serenidad a un sistema en estado de alerta. No hay intuición en un cuerpo que solo piensa en sobrevivir. Los estoicos lo sabían, sin necesidad de hablar mucho del cuerpo. Sus prácticas ya mostraban la sabiduría del movimiento, de la disciplina, de la moderación. Caminatas, baños fríos, ayuno voluntario. Ellos sabían, una mente fuerte nace de un cuerpo en equilibrio. Pero hoy nos venden una idea peligrosa. La de que cuidarse es superficial, que es más evolucionado, leer que descansar, que es más espiritual, meditar que alimentarse bien, cuando en realidad todo eso hace parte del mismo camino. Cuidar el cuerpo es un acto de amor propio, es rechazar noches mal dormidas, es dejar de meter cualquier cosa al estómago, es dejar de tratar tu cuerpo como una máquina que solo sirve cuando produce. Porque el agotamiento crónico no es una virtud, es abandono disfrazado de esfuerzo. Y todo empieza con gestos simples: apagar las pantallas antes de dormir, comer sin distracciones, estirar el cuerpo, respirar antes de reaccionar y tomar agua. Esas acciones discretas tienen efectos profundos. Restauran tu base y el cuerpo, cuando se siente cuidado, responde con claridad, energía, estabilidad. La mente se desacelera, la irritación pierde fuerza, tus decisiones se sienten más ligeras y tu autoestima florece. Porque la autoestima no es sentirse bonito, es sentirse digno, es tratarse con el mismo respeto que darías a quien más amas. Es cumplir lo que prometes para ti, es decir, con tus actos, estoy aquí para mí. No esperes al colapso, tu cuerpo habla, con fatiga, con dolor, con insomnio, con tensión, así que escúchalo y responde. Tal vez lo que más necesites hoy no sea más esfuerzo, sino un descanso profundo, un alimento real, una ducha sin prisa, una caminata que te devuelva el aliento del alma. El cuerpo es tu templo, y como todo templo, pide silencio, presencia y cuidado. Cuídalo, porque cuando el cuerpo encuentra armonía, la mente encuentra refugio. Y ahí sí, florece la filosofía, despierta la sabiduría y la paz interior se vuelve posible. 11. Reescribe tu idea de lo que significa estar completo. ¿Y si te dijera que nunca estuviste incompleto? Que ese vacío que aprieta el pecho no viene de la falta de alguien, sino de la ausencia de ti mismo. Vivimos como si fuéramos solo una mitad, como si algo esencial siempre estuviera allá afuera, en otra persona, otro nombre, otro cuerpo.
Aprendimos a buscar la paz en las manos de alguien, a creer que solo seremos completos cuando alguien nos elija. Pero esa idea es una prisión disfrazada de poesía. La media naranja es una mentira bonita, pero sigue siendo una mentira. No existe media alma ni fragmento de valor. Lo que sí existe es una cultura que romantiza la carencia, que llama apego al amor y que enseña que estar solo es un fracaso. Pero el amor verdadero no nace de la falta, nace de la abundancia. Estar completo no es no necesitar a nadie, es no depender de nadie para seguir siendo entero. Es poder elegir a alguien, no para huir del silencio, sino para compartir lo que ya desborda. Durante mucho tiempo, yo también esperé. Creí que alguien vendría a llenar los espacios que yo evitaba mirar. Y por un tiempo, cualquier presencia servía, cualquier migaja era un alivio. Pero cuando el otro se va, solo quedas tú. Y ahí viene la pregunta: ¿quién eres tú cuando no hay nadie cerca? La respuesta no está en los me gusta, en los mensajes, en los encuentros. Vive en el silencio entre un compromiso y otro, en la noche en que no hay distracciones y te ves cara a cara con la ausencia, o huyes o te encuentras. Transformar tu idea de completitud empieza aquí. No necesitas ser elegido para tener valor, no necesitas compañía para merecer amor, no necesitas público para sentirte completo. Necesitas verte de verdad, sin actuación, sin máscaras, sin esperar validación. Eso es madurez. Quien se ama no ruega, no se anula, no tolera lo que duele solo por no quedarse solo. Quien se ama, elige, con libertad, con verdad y con calma. Y lo más bonito, quien está entero atrae lo mismo. No hay danza más poderosa que dos enteros que se encuentran y caminan lado a lado, no por necesidad, sino por elección. El amor no viene a salvarte, viene a caminar contigo. Y cuando te descubres completo, todo cambia. Dejas de rogar por presencia, de perderte para encajar, y empiezas a amar con valentía, a alejarte con paz, a elegir con claridad. Tu completitud se convierte en tu protección, y cuando te miras al espejo, ya no ves un pedazo esperando ser rescatado, sino a alguien que, incluso con fallas y cicatrices, aprendió a bastarse a sí mismo. 12. Libérate de la culpa de no agradarle a todo el mundo. ¿Alguna vez has sentido que estás actuando, incluso cuando nadie te está mirando, como si alguien te observara todo el tiempo, te midiera, te juzgara, aunque estés solo? Ese es el peso invisible de vivir para complacer. No grita, pero poco a poco te va drenando la energía. Desde pequeños nos enseñaron que agradar es una virtud, que ceder es señal de madurez, que callar es buena educación. Pero nadie nos habló del precio que eso tiene. Entre más intentas ser todo para todos, menos logras ser tú mismo por completo. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces sonreíste por miedo a parecer grosero, aunque por dentro solo querías irte? Eso no es amabilidad, es abandono propio. Y la causa casi siempre es la misma: miedo. Miedo a no ser querido, a incomodar, a quedarse solo. Porque nos hicieron creer que el amor hay que ganárselo, con silencio, obediencia y conveniencia. Entonces te adaptas, bajas la voz, cambias tus límites y a eso lo llamas cariño. Pero un cariño que te exige traicionarte no es afecto, es dependencia emocional. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir según las expectativas externas y empezamos a actuar según nuestros principios. Ser fiel a uno mismo no es ser duro, es tener integridad. Sí, vas a decepcionar a personas, vas a recibir críticas, vas a romper lazos, vas a ser malinterpretado. Pero decepcionar a los demás nunca será tan destructivo como traicionarte a ti mismo. La paz que estás buscando
no viene de ser aceptado, viene de por fin aceptarte. Porque cada vez que eliges respetarte, el mundo a tu alrededor se reorganiza. Algunas personas se alejan y otras simplemente se rebelan. Pero a partir de esa decisión nacen vínculos más livianos, más sinceros, relaciones donde puedes respirar sin fingir. Puede parecer arriesgado ser auténtico, pero el riesgo más grande es perderte a ti mismo por mantener vínculos frágiles. La soledad real no es estar solo, es vivir rodeado de personas que solo te aceptan cuando tú desapareces. Aprender a decir no, sin culpa, es un proceso. Al principio el corazón se acelera, la mente te juzga, pero luego nace una nueva fuerza, la de quien ya no pide permiso para existir. Tú no estás aquí para sostener la imagen que los demás proyectaron de ti. Estás aquí para ser completo, aunque eso incomode, aunque eso rompa ilusiones, porque quien de verdad te ama no te va a abandonar por tu verdad. Va a respetar tus no, va a entender tus silencios, va a apoyar tus límites. Y quien no sabe lidiar con tu autenticidad, quizás nunca te amó, solo amaba la versión que esperaban de ti. El mundo va a seguir exigiendo, pero tú puedes dejar de ofrecerte por miedo, puedes aceptar la incomodidad de ser malinterpretado y aún así mantener la cabeza en alto, porque al final lo que importa no es agradar, es ser fiel a ti mismo. Si llegaste hasta aquí, comenta, elijo la soledad. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este mensaje con quien lo necesite. Gracias por ver.